Muy bien, buenas noches con todos nuevamente. Agradezco desde ya la presencia con ustedes un viernes, un jueves por la noche. Por favor, me avisan si se ve la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Sí, ahora sí. Ok, genial. Acabé los comentarios. Listo. Bien, chicos. Ok, a ver. Tengo entendido que muchos de aquí son estudiantes. Ok, así que voy a ir de menos a más, sin descuidar obviamente el propósito de esta presentación. A ver, les voy a comentar de qué viene esto para empezar, ¿ya? Primero, cuando hablamos de orientación psicológica, nos referimos a un conjunto de verbalizaciones que una persona, que en este caso no necesariamente es un psicólogo, sabemos que la orientación psicológica, por más que diga psicológica, no es un atributo, en todo caso, si no queremos decirlo de esa manera, la orientación en salud mental, por ejemplo, ya es una estrategia de salud pública. Es un recurso que lo puede usar tanto el psicólogo, personales de salud como enfermeros, médicos, nutricionistas, ¿no? Trabajadores sociales, psiquiatras. Pero es cierto que como psicólogos tenemos, digamos, un recurso adicional, que es una amplitud en conocimiento y profundidad, lo cual fortalece de cierta manera la orientación que podemos brindar. ¿Ok? Entonces voy a orientarme justo más en ese sentido. ¿Ok? Hablamos de competencias porque más que un conocimiento, requerimos cualidades que puedan expresarse en acciones, ¿sí? No se trata de saber qué decir, sino se trata de decirlo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de competencias, hablamos de atención primaria y contextos itinerantes, ¿ya? Nos referimos propiamente a estos espacios donde el tiempo es limitado, ¿ya? Donde tienes 15 minutos, 20 minutos, en el mejor de los casos de 25 a 30 minutos para ejercer algún tipo de acción que de alguna forma se enfoque a resolver alguna duda, algún problema o alguna inquietud relevante para la persona que acude, ya sea por motivación personal o ya sea porque como parte de una cadena de cuidados, por ejemplo, en una campaña, por ejemplo, en un servicio de salud mental o un hospital general de múltiples servicios médicos y que como parte de la ruta de atención pues aparece psicología, ¿no? Entonces hay muchos posibles canales bajo los cuales una persona puede llegar y va a requerir o se le va a brindar una orientación psicológica en un tiempo limitado y tenemos que tener pautas muy específicas de lo que podríamos hacer. ¿Ok? Esta es básicamente la cuestión. Y este es un modelo basado en componentes. ¿Por qué? Porque yo les voy a presentar una serie de etapas, de fases, que por fines pedagógicos yo lo voy a plantear de manera lineal. Sin embargo, esto no representa de ninguna manera que haya una rigidez respecto al abordaje. Es decir, hay personas que van a llegar, por ejemplo, con cierta apertura para poder indicarles, ¿no? Bajo la secuencia planteada que les voy a mostrar, un trabajo de orientación, pero van a haber personas que automáticamente van a aterrizar en un petitorio o simplemente las la manera en la que lleguen va a ser que nos saltemos incluso etapas para abordar unas y luego volver a retroceder. Como por ejemplo una persona que esté en un estado emocional sensible, crítico o desbordado, ¿no? Entonces hay muchas posibles situaciones, ¿ok? Entonces ahí les voy a pedir yo constantemente su participación, sus experiencias, ¿por qué no? Me lo pueden poner en el chat, yo lo voy leyendo, o sus preguntas, ¿ok? Entonces, esta es un poco la primera apertura que les quiero brindar. Vamos con lo siguiente. Voy a pasar la diapositiva, ¿ya? Muy bien. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de un modelo de componentes, cuando hablamos de atención primaria y contextos itinerantes de salud mental. Básicamente, la orientación psicológica en atención primaria y en servicios itinerantes es una intervención breve, ¿no? Eso lo sabemos. No breve porque querramos necesariamente, sino porque breve en términos de que las condiciones necesitan que actuemos así, ¿no? También es focal o focalizado. Esto quiere decir que no vas a poder coger
todo el problema o todos los problemas que la persona puede tener. Tienes que seleccionar de forma metódica y, digamos, acertada en qué te vas a centrar y va a haber algunas variables o factores que te van a poder ayudar a decidir en qué te vas a centrar y se va a centrar en la persona. Cuando hablamos de centrar en la persona, nos vamos a referir en que la idea en ese tiempo breve es que tú puedas, digamos, transferir a la persona una serie de información y recursos que le permitan justamente responder de forma, digamos, adaptativa a ese problema que está mostrando, que no necesariamente va a resolver el problema, pero sí que le va a permitir, digamos, resistir o manejarlo al punto de que pueda ir quizás a un servicio especializado a recién tratar el problema, ¿no? Entonces, es breve, es focalizado y es centrado en la persona. Ahora, ¿qué cosa va a combinar aquí? Decimos, una evaluación rápida y dirigida a la demanda y el riesgo, ¿no? Evaluación rápida, es decir, no puedes tomarte mucho tiempo, no vas a hacer una historia clínica, no vas a tomar pruebas, ¿no? Por ahí que vas a recurrir a ciertos tamizajes, pero no necesariamente vas a llenar una hoja, ¿no? Probablemente hay tamizajes, por ejemplo, que son de 3 preguntas, de 4 preguntas, de 5 preguntas, que uno ya los va memorizando, ¿no? Que uno ya los va teniendo, por ejemplo, en cuenta ya que a partir de su entrevista, la persona ya, digamos, va a ir respondiendo sin que se dé cuenta que está siendo tamizado, por ejemplo. Un caso muy específico en estas circunstancias es, por ejemplo, cuando aplican el audit. Chat, ¿conocen el audit? Pongan sí o no nada más. ¿Conocen el audit y para qué es? ¿Ya? No conozco, profesor. Ah, ya, bueno. Sí conozco, profesor. Yo lo uso todos los días. Conmigo mismo, dicen. No. El audit, lo voy a escribir en el chat. Audit es un instrumento de tamizaje, ojo, que te permite justamente con preguntas muy simples determinar si es que la persona está en un estado, digamos, transitorio, vamos a llamarlo así, de consumo de alcohol o problemático, ¿no? Ahora, hay dos tipos de audit, por así decirlo. Tenemos un audit, el tradicional de 10 ítems, ¿no? Que obviamente es un poquito más extenso. Pero también hay un audit C, que es un audit de 3 preguntas nada más, que tú puedes hacer esta pequeña entrevista sin que saques una hoja y más o menos mientras vas preguntando, pues vas, digamos, atendiéndose que la persona, por ejemplo, pueda tener un problema así, ¿no? Tenemos otros instrumentos también como el WAS. ¿Saben qué es el WAS? Voy a escribir aquí. El WAS, ¿conocen el WAS? WAS, chat, ¿conocen el WAS? Ya, otro problema importantísimo. El WAS es un instrumento de tamizaje igual, por así decirlo, ya validado por la OMS, que lo que explora es la violencia de pareja. Qué importante conocer esto, ¿no? Y qué importante es saber preguntar también, ¿no? Tenemos también para depresión, como el PHQ, ¿no? También para depresión en adultos mayores, ¿no? Como es el GHQ y así otro tipo de indicadores. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes vayan conociendo poco a poco qué instrumentos de tamizaje existen, de tal manera que también puedan, digamos, fortalecer sus recursos en momentos donde no tienes muchísimo tiempo, donde no vas a aplicar, por ejemplo, un cuestionario, un inventario. Es más, incluso en momentos donde puedes aprenderte las preguntas y simplemente como parte de la entrevista ya vas descartando. Recuerda, estamos hablando de contextos de atención primaria, contextos itinerantes, tienes a lo máximo 20-25 minutos, ¿correcto? Entonces, punto A, una evaluación rápida, que es a partir de la entrevista, evidentemente, y dirigir a una demanda y un riesgo, ¿no? La demanda, lo que la persona viene y te dice normalmente, ¿no? Ante una pregunta muy, muy simple, como podría ser, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual usted acude al servicio? ¿No? ¿Qué fue lo que le impulsó a venir aquí? Etcétera, ¿no? Y el riesgo no necesariamente es algo que la persona sabe. Ojo, el riesgo muchas veces la persona lo va a ignorar. Porque, por ejemplo, en problemas del consumo de alcohol, ¿no? Es más, la persona capaz ni viene por eso. O violencia, ¿no? Pero es importante que podamos ir desmenuzando en la medida que vamos haciendo preguntas específicas que nos alerten de alguna posible situación. ¿Ok? ¿Qué más?
Tenemos una devolución comprensible y psicoeducación. Es parte de un proceso de orientación psicológica en estos contextos de atención primaria itinerantes que pueda haber una devolución. No se trata únicamente de escuchar y validar. Incluso, ojo, incluso aunque aparentemente sea un problema que está fuera del contexto de la persona, perdón, fuera del control, ¿no? Hay siempre, porque ahí, por ejemplo, lo que se apunta es hacia afuera, hacia recursos que no son recursos psicológicos, sino que son recursos sociales, comunitarios. Un ejemplo muy sencillo puede ser, por ejemplo, a ver, un casito rapidísimo que recuerdo, esto una vez estaba teniendo una señora que llegó por un problema que, una adulta mayor que vivía, por ejemplo, con su hijo que tenía esquizofrenia, un hijo ya grande, de 34, 35 años, ¿no? Y su hijo tenía arranques de ira eventualmente, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la señora la pasaba muy mal, sufría mucho, ¿no? Y normalmente lo que solía escuchar es decir, bueno, trate de respirar, mira que busque su seguridad, ¿no? Escóndase, lo cual no son malos consejos, ¿ok? Son consejos pertinentes. ¿Ok? Pero no son suficientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, toca aplicar o, digamos, hacer una cadena de cuidados en los servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Activar, por ejemplo, protocolos de protección al adulto mayor, de repente encaminar a que, por ejemplo, un servicio de salud mental comunitario haga las visitas domiciliarias, ¿no? Para incluso incluir al hijo en un tratamiento, porque el hijo no está recibiendo tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, hay una cadena importante de acciones que quedan a veces afuera de la orientación, justamente porque el psicólogo desconoce, ¿no? O quizás la persona de repente también tiene necesidad económica, puede recibir una pensión del Estado, ¿no? Sé que acá hay muchas personas que no son de Perú, pero normalmente esos programas sociales ocurren a nivel, son políticas de Estado que están en diferentes países de Latinoamérica en general, ¿no? O de repente que pueda la señora de repente incluirse en algún espacio de interacción de adultos mayores, ¿no? Donde también pueda darle un sentido distinto a su vida. O sea, no solamente es apegarnos a los recursos psicológicos que son importantes, pero que en situaciones donde el contexto es mucho más limitante, donde el contexto es el problema y la persona no puede salir de su contexto necesariamente, pues hay que activar la red de apoyo, ¿no? ¿Ok? Y no solo la red de apoyo informal, que pueden ser los amigos, la familia, ¿no? Sino el apoyo formal, institucional, ¿ok? Y eso implica tener conocimiento de qué sistemas existen, de qué redes de apoyo existen, de qué planes, programas, estrategias, ¿no? De diferentes sectores, tanto ministerios de la mujer, de la familia, del interior, municipios, etcétera, existen para cada tipo de población. ¿Qué más tenemos? Tenemos estrategias prácticas inmediatas de regulación y resolución. Es lo que les decía. Normalmente, a este nivel de orientación y donde la intervención es breve, focalizada, las estrategias, digamos, van a enfocarse muchísimo en contener. Ojo, no resolver. Y es algo que también se le indica, ¿no? Lo que tú le enseñas a la persona es a contener un problema. Por ejemplo, autolesiones. Tú le enseñas de repente eh, a regular sus emociones con algunas estrategias de repente de la DBT, ¿no? O por ejemplo, incluso le permites a través de algunos recursos gráficos o visuales, según tengas la disposición, transmitirle cómo crear, por ejemplo, una caja de herramientas de regulación emocional, un kit de emergencia, todo. Tú sabes que eso le puede servir, pero no le va a resolver el problema. Entonces, normalmente en esos contextos se le aclara y se le afirma a la persona que el trabajo es de contención de los problemas para justamente no se exacerben, la persona gane control, la percepción de seguridad mejore y que eso justamente refuerce la intención de búsqueda de ayuda, que es la otra competencia que tenemos que desarrollar, ¿ok? Entonces, tenemos esto, ¿no? Técnicas de afrontamiento, tareas conductuales, apoyos psicosociales y finalmente coordinación y derivación a recursos formales como no corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que les decía, básicamente? Hace un momento con el ejemplo que les di de esta adulta mayor con un hijo con esquizofrenia de 38 años con ataques de agresividad, ¿sí? ¿Qué más? El propósito, básicamente, de este tipo de trabajo es proporcionar contención, justo lo que les decía. No te sientas mal si no puedes resolver el problema. O en todo caso, si te vas a sentir mal, evidentemente, pues es una reacción que no puedes controlar, pero tienes que saber que si tú te dedicas a este tipo de trabajo, a este tipo de situaciones, donde tu presencia es itinerante, donde tu presencia es limitada, es algo con lo que tienes que
aprender a convivir, ¿no? Porque no vas a resolver necesariamente el problema. Vas a dar quizás un respiro, vas a dar contención. En algunos casos seguramente sí, sí va a llegar a, a resolver algunos problemas, porque las circunstancias y la disposición del usuario y el usuario pueden converger de tal manera que sí pueden resolver el problema, pero te aseguro que no va a ser la mayoría de casos. Va a ser quizás un porcentaje inferior y está bien, estás haciendo lo mejor que puedes, pero no es tu tarea. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se desdibuja el rol del profesional en estos casos donde deseamos hacer más. Hay un texto bien interesante que habla sobre los problemas de cuando se desdibujan los límites del profesional. Tenemos, por ejemplo, el sobrecompromiso, es cuando yo asumo acciones que ya no me corresponden a mí y que de alguna manera pues benefician al usuario o la usuaria, pero que me deterioran a mí. No sé, te pongo situaciones muy prácticas para que me entiendas. Por ejemplo, si el usuario o los usuarios tienen, por ejemplo, problemas de tal tipo, no sé, económicos, y les doy plata, les presto dinero, ¿no? O quizás si es que por ahí de repente empatizo muchísimo con un consultante en particular de tal manera que de repente esta empatía, entre comillas, interfiere con la atención de otros consultantes o otras personas. Digamos, paso más tiempo con una persona y dejo de atender a otras. Entonces, el sentido de equidad y de justicia al acceso del servicio de salud se desdibuja, ¿no? Hay un sobrecompromiso fijado hacia una persona o un grupo de personas y la afectación gradual va hacia otras, ¿no? O también de repente, ¿no? Querer atender muchísimos pacientes o consultantes o usuarios y terminar agotado para los últimos, ¿no? Que seguramente que también requieren de la calidad del servicio y la atención que te le estás brindando al primero. Entonces, hay muchos factores que tú tienes que cuidar en ese sentido. Eso es el sobrecompromiso, también tienes el trauma vicario, que básicamente es la expresión del malestar psicológico, emocional, de las experiencias de dolor, de sufrimiento que la persona usuaria te cuenta, ¿no? Como parte de su historia de vida. El burnout propiamente, porque es trabajar en contextos bastante reducidos en tiempo, en espacio, en comodidad, ¿no? Eh, y lo que se llama también la fatiga por compasión, ¿no? Que básicamente es un concepto que hace referencia a que la persona poco a poco por su agotamiento, el profesional deja de sentir emociones que lo conectan humanamente con el otro, ¿no? Entonces reniega, se vuelve muy frío, ¿no? Entonces hay todo un sentido importante de entender esto de trabajar de manera organizada, ordenada y compatible, sabiendo cuál es el objetivo de tu servicio, de tu atención y que hasta dónde puede llegar. Que no solamente no se trata de ser bueno o malo, se trata de ser responsable contigo, con los usuarios que llegan y con los demás que vienen después. ¿Ok? Muy bien. A esto nos referimos que el propósito es contención, aumentar la comprensión del problema. Tenemos que también habilitar conductas de autocuidado. Es muy importante. El autocuidado es una de las competencias. El autocuidado y la búsqueda de ayuda son dos competencias muy importantes que se refuerzan verbalmente en una interacción, en un contexto de estas características, ¿no? Evidentemente esto pasa hasta en la psicoterapia, pero me refiero que puntualmente aquí es muy importante que el autocuidado y la competencia de búsqueda de ayuda se fortalezcan muchísimo, que reforcemos verbalmente ese tipo de conductas, ¿ok? Eh, Establecer un plan de seguimiento o derivación según sea el caso, ¿no? Según sea la coordinación, la capacidad de coordinación que se tenga a nivel institucional o a nivel profesional hacia otros servicios comunitarios, servicios sociales y demás, ¿ok? Y finalmente tenemos que esta modalidad se adapta a la atención presencial en centros de primer nivel y a la atención itinerante, que posee brigadas, puestos móviles, telepsicología comunitaria, etcétera, ¿no? Se prioriza la accesibilidad, la culturalidad y la continuidad de cuidados. Muy bien, hasta aquí estoy claro. Por favor, me dicen si es que está entendible, hay alguna duda, pueden poner en el chat también que sí, que no, pueden poner un emoji para yo darme cuenta que estamos bien. Correcto. Bueno, veo que está entendible por ahora. Perfecto. Entonces seguimos. Entonces, eso es a lo que nos referimos. Ahora vamos a ver un poquito los componentes. Este es un mapa general. Ya, este es un mapa general de componentes que trato de computarlos. Si se dan cuenta,
Hay una etapa más que no le he puesto, que es el cierre, pero sí lo voy a desarrollar al término de estas diapositivas, ¿ya? Lo primero tiene que ver con la preparación. Evidentemente, el tiempo aquí es muy corto, porque es el único paso donde no tienes a una persona al frente, sino que eres el profesional solo. ¿Ya? No sé si ustedes, a ver, aprovechen preguntar. ¿Cuántos de aquí, pueden poner en el chat, pueden poner yo, cuántos de aquí han tenido experiencia estando en servicios itinerantes de salud mental? Es decir, en servicios donde, no sé, pones una carpa, una campaña y atiendes muchas personas en poco tiempo. ¿Cuántos de aquí han estado este, con esa experiencia, ¿no? Ya sea como práctica, ya sea como trabajo? Pueden poner yo, ¿no? Ok, solo Valeria, por lo que veo. A Paolo también, Mayra Inga, ok. Tareas comunitarias, ¿ya? No, de ese modo no me dice Luz Soto. Ok, bien. A los que han tenido experiencia, yo les pregunto, cuál es para ustedes, ¿no? Y también para los que no han tenido, pero más o menos imagínense esta situación, ¿no? Un contexto itinerante. ¿Cuál es el principal desafío que ustedes encontrarían? Tómense unos segundos para escribir, unos 10 15 segundos. ¿Cuál es el principal desafío? Pregunta para todos, ¿no? Sea que lo has tenido como experiencia, sea que lo estás imaginando ahora mismo. ¿Cuál puede ser el principal desafío que como profesional de psicología, por ejemplo, te enfrentas en un contexto itinerante de salud mental? Anímense a interactuar, a construir conocimiento en conjunto. Excelente, qué buen comentario. La diversidad de problemáticas. Vamos a empezar por ahí, porque esto es importantísimo. Algo que a veces yo escucho es que mucho se desmerita al profesional de atención primaria, por ejemplo, porque no, la atención primaria, perdón, a ver, para no equivocarme, la atención primaria no es lo mismo que primer nivel de atención, ¿ok? Son dos cosas muy distintas. La atención primaria es una estrategia para pasar del modelo biomédico al modelo biopsicosocial y que se implementa tanto en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención en salud, ¿ya? Esa es atención primaria. Lo que yo me estoy refiriendo ahorita es que muchas veces se desmerita al personal o al profesional de primer nivel de atención, por ejemplo, o a los profesionales psicólogos que trabajan de manera itinerante, porque no trabajan de forma especializada ni dando seguimiento. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, solamente es consejería. No, señores, tú para trabajar, para hacer labores en atención itinerante, tienes que tener un bagaje muy amplio de conocimientos en problemáticas, porque vas a tener que atender diferentes grupos de edad, vas a tener que atender diferentes problemáticas, diferentes comorbilidades. La amplitud de conocimiento que te demanda este tipo de trabajo es muy exigente, es muy, muy exigente. Puedes comenzar a atender por ejemplo, a un niño TEA y al rato te viene un adulto mayor con demencia y después te viene una persona con problemas de adicciones, luego viene otro muchacho de repente con otro problema de neurodesarrollo, y así, o sea, estás constantemente expuesto a, a una cantidad diversa de problemas. Muy buena aporte, Diana Guillermina. El tiempo, dice Carolina, exactamente también, el tiempo. Ojo, que esto que apunta Diana es importante porque desde ella ya nos pone un compromiso de que tenemos que tener, al menos de manera general, conocimiento en una amplitud de problemas. Por así decirlo, el DSM-5, TR, el CI-11, deberías comértelo, ¿no? Deberías saberlo porque no sabes lo que te va a tocar. Y claro, si bien es cierto, son manuales diagnósticos que no te van a explicar o sea, no te van a dar una explicación causal del problema, sí te permiten organizar información y orientar al consultante, porque recuerda, tu servicio es focalizado, es de contención y de derivación. ¿Ya? Muy bien. Tratar de que sea privada la atención muchas veces es difícil. También sí, porque a veces se levantan en situaciones donde no hay privacidad y eso limita muchísimo el tiempo. Ajá. Creo que el principal desafío sería un poco tiempo de abordar en las sesiones, ok, en CMI comunitarios. ¿Ya? Ok. Nuestro amigo habla de CMI, se refiere a centros maternos infantiles, ¿no? Que pertenecen al primer nivel de atención, que son categoría 1-3. Y los centros de salud mental comunitario también son de primer nivel de atención, pero 1-4. Son de primer nivel de atención preespecializados. El tiempo.
Dice campaña de salud mental, el idioma también, sobre todo cuando trabajamos con población migrante, población rural. Tienes barreras de idioma, por ejemplo, también puedes tener bastante por ahí. Control del ruido, factores externos, totalmente, que te digan algo que no te esperas escuchar, mantener la calma, trabajar con lo que te comentan. Ok, muy bien. En mis prácticas practicábamos tamizaje, llenábamos fichas de atención con estudiantes, el tiempo era lo principal. Más si daba positivo, tenemos que lograr que brinden información requerida y si es necesario que acepten llenar los padres. Excelente, gracias por su participación. Entonces, esto nos pone nuevamente en una situación de el trabajo que se hace en primer nivel de atención, en atención primaria y en contextos itinerantes de salud mental implica mucho conocimiento para partir de ahí. Y segundo, mucha capacidad, mucha agilidad de detección de información, incluso de entrenamiento en poco tiempo, ¿ya? Bien, entonces vamos con las primeras etapas. Etapa de preparación, ¿no? Básicamente tiene que ver con la vigilancia del contexto ambiental, el ambiente físico, ¿sí? Verificar la privacidad. Muchas veces, como ustedes ya lo han comentado, esto no va a pasar. A veces lo que te separa de otro ambiente básicamente es un pedazo de tela o simplemente no hay una división. Me ha pasado. O bolsas o un plástico que no necesariamente implica pues una privacidad, pero digamos se hace lo que se puede, ¿no? La confidencialidad en lo posible también, en términos de qué lenguaje o de qué mensaje voy a compartir o voy a mencionar. Muchas veces también se apela, por ejemplo, a fichas de consentimiento informado, que de una forma te resume, ¿no? El profesional lo que hace para ganar tiempo a veces es indicar una serie de indicaciones e instrucciones que están relatadas en un consentimiento y que la persona firme, ¿no? Y con eso ya te saltas algunos pasitos y ganas tiempo, ¿ok? Condiciones mínimas de seguridad psicológica, dependiendo de la temática, ¿no? Si estás haciendo, por ejemplo, una campaña de prevención de la violencia, ¿no? O sensibilización de la violencia y tienes un módulo de atención psicológica, es muy probable que las personas vengan, por ejemplo, con mencionando episodios o situaciones vinculadas a este problema y evidentemente se requieren ciertos cuidados adicionales, ¿no? Por ejemplo, no vas a tener... Yo recuerdo que tenía un módulo una vez donde estaba al final de una casa. No es una casa, era un centro de salud, pero estaba muy al fondo, no había luz, era medio opaco y ahí era el módulo de psicología que atendía también casos de violencia. Imagínense, una persona que sufre o haya pasado por un episodio similar, que tenga que ir a un espacio último, medio arrinconado, con poca luz, probablemente incluso que la tiene un varón, ¿no? Puede ser una experiencia, al menos de primera impresión, muy desagradable, ¿no? Que incluso le podía hacer rodar que realmente tengo que ir a un servicio de psicología, ¿no? Entonces, esas cosas también a veces hay que considerarlas y negociarlas antes, por ejemplo, de la preparación de los entornos. Tenemos el aplicar el encuadre. Este es muy importante, compañeros, colegas, estudiantes, quienes estén aquí. Tienes que anticipar a la persona cuánto tiempo vas a tener. ¿Ok? El encuadre en estos contextos implica indicar de primera mano el tiempo que tienes, ¿no? El tiempo aproximado que tenemos en este, no sé, en este proceso de orientación es de 15 a 20 minutos. En ocasiones probablemente lo que va a pasar es que te voy a interrumpir o te voy a pedir que me puedas especificar de manera más concreta la información que me vas a dar. Es decir, tú anticipas incluso los comportamientos de freno, de stop que tú puedes poner, porque aunque no quieras, hay personas que van a hablar muchísimo y no es que esté mal. Claro, te puede dar la licencia eventualmente de atender a uno o a dos personas y extenderte media hora, 40 minutos. Pero recuerda, tu extensión perjudica a los demás, a los otros que están esperando. Entonces, que sea la excepción, que no sea la norma esta extensión y que esa extensión sea justificada. ¿Ok? Muchas veces también conviene aquí tener algún equipo de acompañamiento adicional que te permita justamente sostener, ¿no? Sostener eh, digamos, estas situaciones, ¿no? Es decir, si tienes, por ejemplo, una situación que necesita un acompañamiento más prolongado, tenemos una brigada de repente adicional que está preparada para acompañar y que el psicólogo principal continúe con los demás casos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una estrategia compensatoria, ¿ok? Entonces, el encuadre en estos términos tiene que ver justamente con el tiempo, las posibles acciones que vas a tomar a partir de respaldar este tiempo y también un poco la descripción del entorno, ¿no?
También es importante indicarle que el propósito es un poco entender, conocer, explorar y también devolver información respecto a lo que a la persona le preocupa, orientarle sobre alguna información y proveerle de estrategias, recursos, técnicas que le permitan contener, sobrellevar hasta que la persona de repente de alguna forma conecte con un servicio especializado según lo requiera. Este es el encuadre. Concreto, rápido y claro. ¿Ok? Indicar la importancia del consentimiento. En algunas ocasiones, eso sí depende muchísimo por así decirlo, de la estrategia que se está implementando. Yo he participado en algunos, es más, actualmente también lidero un módulo psicológico dentro de las estaciones del metro del tren aquí en Lima, Perú, donde tenemos nosotros, por ejemplo, un consentimiento, ¿no? Y un uso de protección de datos, porque también pretendemos de alguna forma hacer algo de investigación. Entonces, puede darse el caso también, ¿no? Puede darse el caso, pero no necesariamente va a pasar. Puede darse el caso, si la estrategia implica el consentimiento, pues ahí lo desarrollas. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda con preparación, colegas? ¿Alguna duda? Ya saben, pueden reaccionar con su super emoji y yo continúo. Recuerde, por favor, el encuadre está enfocado en el tiempo, en las estrategias que vas a desarrollar para cuidar ese tiempo, sean interrupciones, sean pausas, sean señales, y en manifestar el propósito del módulo del servicio, etcétera. ¿Ok? Muy bien, estamos claros por lo que veo. Sigamos entonces. Seguimos con la etapa uno, que es apertura, vínculo y validación emocional. Bueno, casi se salió mal mi secuencia. Bueno, el objetivo básicamente es disminuir la activación emocional. Ojo, a veces confundimos la activación emocional como crisis, no necesariamente. O sea, una crisis evidentemente es un estado de desorganización emocional temporal donde la persona percibe una situación como amenaza y cree que es imposible o poco posible de resolver, ¿no? Esa es una crisis básicamente. Pero la activación emocional puede despertarse incluso de forma imperceptible ante estímulos, ante situaciones, ante la misma problemática que la persona va a comunicar. No sé si les ha pasado a quienes han estado, pero por ejemplo en el módulo donde estamos actualmente, hay personas que entran muy contentas, muy felices, ¿no? Le haces el consentimiento informado, le explicas todo el encuadre, le indicas que comunique cuál es la razón por la que está aquí y comienza a ponerse mal, ¿no? Entonces, que sepan que la desorganización emocional puede estar siendo contenida y que una aparente sonrisa o un desenvolvimiento social, pues, no sé, sostenido no significa necesariamente que haya una situación de este tipo. Entonces es importante que pensar que hay que reducir la activación emocional cuando aparezca. Eso también traducido en incomodidad, fastidio, ¿no? Generar una vinculación en el corto tiempo. Miren que es una tarea complicada, pero se puede hacer, se puede hacer. Y mostrar siempre la disponibilidad psicológica, ¿no? Esta disponibilidad psicológica la entendemos, lo traducimos como escucha activa, ¿no? Escucha activa y validación, ¿no? Estoy aquí para escucharte, ¿no? Estoy aquí para de alguna forma servirte, estoy aquí para poder, eh, digamos, entender lo que te está ocurriendo y con ello y contigo construir algún tipo de alternativa o salida o recurso que te pueda servir, ya sea momentáneamente o de forma contundente para resolver el problema, según sea el caso, ¿ok? Acciones. Saludo profesional, hay que presentarnos. Si no tienes un photocheck, por ejemplo, si no tienes eso, igual no quiere decir que no te vas a presentar, ¿no? Pero le puedes enseñar el photocheck, ¿no? Soy tal, mira, soy el psicólogo tal, soy la psicóloga tal, del módulo tal, de la estrategia tal, ¿no? Etcétera. Es importante que te conozcan, aunque solo lo veas 15 20 minutos, ¿no? Un tono calmado. Yo sé que esto parece obvio, chicos, pero créanme que cuando uno está en estas experiencias, el tiempo te acelera y sin que te des cuenta, ya estás hablando rápido, así como yo estoy hablando ahorita. Pero yo soy consciente de que estoy hablando rápido porque no quiero que me quede información afuera y estoy en un contexto totalmente, obviamente, de charla, ¿no? Creo que puedo darme esa licencia. Entonces, ay, perdón, mi celular se está cayendo. Entonces, algunas cuestiones vinculadas al autocuidado cuando se hacen campañas es que las personas en lo posible se tomen 30 segundos.
entre paciente y paciente para poder respirar, para poder repensar de forma bastante rápida si es que están haciendo algo que no está siendo ajustado a las circunstancias y continuar, ¿no? No te estiras tu cuerpo, te mueves, no sé, pero cuidar esa comunicación. En ocasiones también vas a poder implementar una conversación rompehielo, ¿no? Quizás de repente que el objeto de esta conversación rompehielo sea, no sé, alguna característica llamativa del lugar, el clima, no sé, algún accesorio que llame la atención, ¿no? A veces uno, pues, es creativo y desarrolla un pequeño rompehielo, ¿no? Incluso la misma espera. Puede ser, no es obligatorio, pero en ocasiones de forma espontánea surgen. ¡Ay, qué lindo sombrero! ¿No? ¿Cómo lo conseguiste? ¿O dónde estaba? ¿No? Oye, ¿qué tal? ¿Esperaste mucho tiempo? Sí, uy, sí, eso debe ser bastante agotador. Mira, ya estamos acá, ¿no? Entonces, entrenar también la habilidad de romper hielo de forma espontánea puede también acelerar el proceso de la vinculación, ¿ya? No es que no lo puedas hacer, pero como toda pauta en esta circunstancia es en un tiempo controlado, no acelerado, sino controlado, ¿ok? Luego sigue la validación inicial, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? Agradezco que te hayas tomado un tiempo de poder venir a este servicio, ¿no? Veo que este tema es importante para ti, gracias por contarlo. A veces simplemente la persona dice, mira, director, vengo, tengo problemas con, no sé, pues con las mujeres, ¿no? Tengo problemas con el alcohol. Te dice lo que tiene como problema de frente, ¿no? No te da tiempo ni siquiera de preguntarle, ¿no? Entonces, a veces esas cosas pueden pasar, ¿ok? Estoy aquí para oírte, ayudarte de alguna manera, ¿no? Y una pregunta focal breve, ¿no? Porque esto ya viene para la segunda etapa, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría llevarte de este espacio? Ojo, es importante, piénselo como una tienda. Tú te vas a una tienda porque vas por un producto y te retiras con ese producto. La idea es que la persona también vive esa experiencia de que entre a un espacio, no en este caso de psicología, de salud mental, bajo una idea y se lleve esa idea también consigo mismo, más desarrollada, más elaborada, ¿ok? ¿Qué es lo que te gustaría llevarte de ese espacio? De repente, un consejo sobre algo, ¿no? Ya te va a responder. A veces puede que te diga un mensaje que no sea muy claro. No le vas a decir de frente como que no, eso es imposible, ¿no? Sino que, ok, vamos a conversar y ver de qué manera podemos acercarnos a eso, ¿no? Entonces vas conociendo a la persona y vas indagando más sobre esa situación, ¿ok? Bien, es una pregunta focal breve. Acá hay una pregunta que dice, Maja, ¿qué funciona mejor para disminuir la activación emocional? Mira, depende muchísimo del grado de la activación, ¿ya? Yo sugiero que siempre en los espacios itinerantes o espacios psicológicos en general tengamos un pequeño kit de estímulos, ¿no? Estímulos que puedan de pronto permitir o facilitar de repente la regulación, si es que por ahí puede estar interfiriendo, ¿no? Si tienes, no sé, hasta bolsas, ¿no? Para bolsas, globos, de repente para tomar aire y exhalar y inflar un globito, pelotas que te permitan presionar o mover, algo sensorial, ¿no? Algunos gels que son helados o fríos, si es que alcohol, ¿no? Obviamente que también puedes apelar a la respiración, obviamente no lo estoy mencionando porque me parece obvio, pero si puedes llevar tu kit de estímulos, mejor, ¿no? Porque no solo recurres a que la persona dice, ellos siempre me dicen que respires, ¿no? Sino que también le das un algo adicional y puedes despertar la curiosidad de que la persona también desarrolle su propio kit. Y eso justamente enlaza con la competencia que le decía que tienes que favorecer, que es el autocuidado, ¿no? Y el autocuidado también implica justamente cómo yo aprendo a desarrollar recursos físicos para regularme emocionalmente. ¿Ok? Maja, ¿respondí tu pregunta? Me dices en el comentario, ¿ya? Sí, muchas gracias. Listo. Sigamos por acá. Etapa 2, fase 2, ¿ya? Indagación focal. Ojo, en la etapa anterior hablábamos un poquito de una introducción focal, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco más de lo que sería ya el proceso propiamente, ¿no? Aquí es donde nos vamos a tomar más tiempo.
bueno, uno de los etapas donde va a tomar más tiempo, ¿no? Que es indagar el motivo, ¿ya? Bien. El objetivo básicamente es identificar el problema principal, no todos los problemas, ¿no? El problema principal y su impacto sin entrar en evaluación extensa. Explorar brevemente. Apóyate de esta fórmula. Situación actual. ¿Qué está ocurriendo? Punto uno. Emoción predominante. ¿Cómo te estás sintiendo con eso? Ya, ahí también va facilitando justamente la separación, ¿no? Que la persona vaya comenzando a, digamos, notar que el problema puede ser analizado, o sea, dividido en componentes. El impacto funcional, ¿no? ¿En qué está afectando este problema o esta emoción, en este caso, o estos pensamientos? Porque también podemos explorar pensamientos predominantes que acompañan a la emoción, tu día a día, ¿no? Entonces vemos situación actual, emoción o pensamientos predominantes, el impacto funcional que está teniendo en su vida y finalmente los intentos previos de solución. ¿Qué cosa ha intentado la persona para resolver lo que le está pasando? ¿Ok? Son cuatro dimensiones. Si quieres, usa otras preguntas. Si quieres, la moviliza. Si quieres, la adecuas a la circunstancia. Pero esencialmente es importante, ¿no? Esencialmente es importante porque si te das cuenta, aquí estás haciendo de alguna manera una especie de análisis funcional, ¿no? Acá estás haciendo de alguna forma un análisis funcional. Estás identificando algún tipo de antecedente, ¿no? Estás identificando la respuesta emocional o pensamiento. Estás identificando también las conductas que digamos, no están siendo adaptativas o no están permitiendo un ajuste. Y con algunas respuestas que pueden eh, sobrevenir de esta conversación, también los reforzadores y demás. ¿Ok? Entonces, es importante que lo marques de esta manera. Mantener la indagación en modo breve y directivo, evitando derivar a sesiones largas, ¿no? Y para esto yo les decía al inicio que es importante que en el encuadre manifiestes que la conversación por momentos se puede tornar un poco directiva, que te voy a pedir que te detengas, que te voy a pedir una pausa, que te voy a hacer una señal para que me permitas a mí continuar en ese momento, que te voy a pedir que extiendas más este tema y menos el otro tema para que no sorprendas a la persona, para que no sienta que necesariamente pues le estás como que no te está importando lo que te dice, eso tú lo comunicas internamente en el encuadre que mencionamos. ¿Ok? Entonces, en esta etapa 2 de indagación focal, básicamente nos vamos a referir a estas cuatro dimensiones de pregunta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros aquí? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya, por ahí veo que están dándole el like. Ahora, ojo que esto no necesariamente, repito, es más, esto incluso es algo que uno lo puede usar en la psicoterapia regular en una primera sesión. De hecho, casi que todo lo que uno hace en una primera sesión es esto, ¿no? Claro, cosas más, cosas menos, ¿no? En realidad depende muchísimo, pero es que en una terapia tienes la licencia de dejar tareas, probablemente que tú vas a revisar, que vas a extendirte más en buscar antecedentes de importancia, ¿no? Ampliar quizás la búsqueda de componentes que estén, digamos, vinculados funcionalmente con las conductas problema y demás, pero casi como que en esencia también esto sucede en algunas sesiones que puedas tener en psicoterapia, ¿ya? Y estas preguntas son bastante relevantes. A ver, acá veo los comentarios, creo que hay una pregunta. Dice, ¿podría ser ayuda para el consultante hacer un cuadro de urgente y urgente para analizar y ver qué problemáticas? Sí, Johan, ese es un buen aporte. Algo que sí les invito a que puedan tener en cuenta es que puedan siempre tener plantillas, porque estas plantillas justamente les va a permitir dejar como que recursos, ya sea de organización de información o jerarquización de información y también implementación de estrategias, recursos. ¿Sí? Esto evidentemente lo vamos a ver en el paso número 5,
pero lo que dice Johan es muy cierto. Y esto, por ejemplo, es tranquilamente aplicable, ¿no? De hecho, los diagramas de la terapia de solución de problemas se ve muchísimo aquí, ¿no? La terapia de solución de problemas básicamente lo que trabaja es una serie de rutas para aprender a tomar decisiones, ¿no? Y eso tras, digamos, dibujado o pauteado en una hoja impresa que te entrega y explicado obviamente con el ejemplo de la persona, con lo que está pasando la persona, puede ser un recurso muy interesante para el sujeto, ¿ok? Paolo dice, cómo resolvería si no llegara a completar con todo lo planteado en el punto de indagación? O sea, ¿te refieres a las cuatro dimensiones? Imagino que te refieres a eso. Eh, bueno, ¿por qué no llegarías? No sería la duda, ¿no? Recuerda que la indagación, como dice acá, es breve y directiva, ¿no? Entonces, si tú tienes en esencia digamos, las dimensiones en mente, eh, tú mismo podrías medir los tiempos en que la persona te pueda responder. Ahora, ¿en qué otra circunstancia podría darse que no las completes? En situaciones donde, por ejemplo, digamos, el estado emocional del sujeto eh, se encuentre desorganizado y que la razón, digamos, el objeto de la intervención sea netamente la contención, la regulación. Y ahí básicamente lo que apila es cierta la última etapa de estos componentes que te les estoy mostrando, ¿no? Podría darse en esos casos. Pero ahí, por ejemplo, ya tendría que activarse una red de cuidado, ¿no? ¿Y quién se hace cargo de ese consultante después de que tú lo contuviste, ¿no? En esa circunstancia podría darse en que no lo completes porque no hay facilidad de diálogo, ¿no? En las otras, en realidad, no tendría por qué pasar porque, repito, la entrevista es directiva, ¿no? Y tú anticipas justamente esa directividad. Y si no, pues intenta volver, porque es muy importante. O sea, es muy importante que tú sepas lo que está pasando, qué emociones están siendo predominantes, porque esto, el impacto funcional que tiene para que la persona justamente conecte con las consecuencias, ¿no? Y los intentos previos de solución, que justamente es la razón por la cual la persona probablemente sigue persistiendo en lo que está haciendo y no le está funcionando. Entonces, para la siguiente etapa, que es la que les menciono aquí, esa información te sirve para hacer justamente la devolución y la orientación práctica. Y entonces, sí necesitas o saberlo de alguna manera. A veces la persona te lo dice, ¿no? O de forma desorganizada, sin que tú le preguntes, ¿no? Pero tú vas haciendo checklist en tu cabecita, ¿no? Ah, ya, esto ya tengo, ok. Y simplemente corroboras, ¿ya? ¿Qué más? Etapa 3, fase 3. Tenemos la devolución comprensible, ¿ya? Y psicoeducación breve. Evidentemente aquí lo que buscamos como objetivo es ofrecer un marco psicológico claro, ¿ya? Repito, aquí necesitamos mucho conocimiento de los que son los problemas psicológicos. Por ejemplo, si vamos a hablar de depresión, habría que conocer, por ejemplo, cuáles son las teorías más predominantes para comprender la depresión, ya sea de forma causal o de forma descriptiva, ¿no? O a nivel de diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Diagnóstico, síntomas centrales de la depresión, tristeza persistente, anedonia, ¿ok? Hay otros síntomas que pueden también estar como que purulando por ahí que son relevantes, sí. Teorías descriptivas, por ejemplo, una persona con depresión, la famosa triada cognitiva de Beck, ¿no? Tiene pensamientos, negativos hacia sí mismo, hacia el mundo, hacia el futuro, ¿no? Eh, las teorías de la activación conductual para entender, por ejemplo, a nivel explicativo por qué la persona comienza a recaer en un ánimo depresivo y explicar, por ejemplo, cómo la desconexión con ciertos reforzadores o rutinas o hábitos que son reforzantes naturalmente pues explican el estado de ánimo persistente, ¿no? Entonces, hay un marco teórico que hay que conocer justamente por cada tipo de problema que te va a permitir justamente dar esta devolución junto con la información que te da el consultante, la persona usuaria. Y así con todos los problemas de ansiedad, por ejemplo. Sabemos que los problemas de ansiedad puntualmente, también los problemas derivados del estrés y el TOC, las conductas de evitación son importantes que las personas las aprendan a reconocer, ¿no? En su diversidad de problemas. También lo que se le llama la acomodación familiar.
¿no? La acomodación familiar básicamente son los comportamientos que tiene la familia o el entorno cercano del consultante ansioso o el consultante TOC que de alguna forma fortalecen la evitación o fortalecen el problema, ¿no? Por ejemplo, si tengo un TOC de limpieza, ¿no? Y no me gusta contaminarme tocando cosas y resulta que en mi casa mi mamá pues es alguien que como no quiere que no coma porque yo no salgo, porque no quiero contaminarme con no sé, con la alfombra de la sala, me lleva la comida al cuarto, ¿no? Entonces es acomodación, ¿no? Y así muchas conductas que a veces la familia, la pareja, los amigos, digamos, fortalecen el problema de la persona. Entonces es un concepto es importante. El ciclo del TOC también es importante explicar, ¿no? Entonces, obviamente yo en estas circunstancias no le voy a explicar todas las teorías importantes, pero es importante que sepan que para cada problema existe, digamos, una serie de teorías, uno, descriptivas y dos, explicativas. Entonces, hay que enfocarnos en eso, en indagarlas, en conocerlas y vamos a tener mayores recursos para devolver información. ¿Sí? Segundo paso, normalizar reacciones. Las personas frecuentemente, sobre todo con problemas derivados del estrés, pasa muchísimo, pero en realidad pasa con todo, pero puntualmente hago ese énfasis, eh, tienden a descontinuar a veces su comprensión respecto a sí mismos cuando experimentan ansiedad, tristeza, activación fisiológica. Que hay que tratar de normalizar algunas reacciones, ¿no? Si quieres llamarlo validar, eh, y a partir de ahí construir la acción, ¿ok? Y finalmente reducir incertidumbre, ¿no? La incertidumbre normalmente viene de la desinformación, entonces, o de la duda o del pesimismo. Entonces, hay que brindar información clara, comprensible para reducir la incertidumbre. ¿Ok? Hay componentes claves, ¿no? Por ejemplo, la reformulación clínica breve. Lo que describes corresponde a una respuesta de estrés, ansiedad o lo que suele aparecer cuando. Es como una pequeña fórmula, ¿no? Lo que te pasa es compatible con, corresponde a. Yo no le sugiero que, al menos en un contexto de estos, donde el trabajo es rápido, que des un diagnóstico. No le sugiero que digan, tú tienes esto, tú tienes ansiedad generalizada, tú tienes trastorno de adaptación, tú tienes trastorno postraumático, tú tienes problema. No. Lo que me estás contando es compatible con, se relaciona con, es, eh, eh, se aproxima a, ¿no? Problema de estrés, un problema de ansiedad, un problema de duelo, un problema de dependencia, lo que tú quieras. Y suele aparecer cuando. Entonces, ahí generas también un proceso de identificación que puede fortalecer tu presunción, entre comillas, diagnóstica. ¿Ya? Entonces, esa es la reformulación clínica breve. Tienes la normalización y validación, ¿no? Estas reacciones son esperables, ojo, son esperables. A veces cuando tú dices que algo es normal, la palabra normal genera algunas resistencias en algunas personas. Te sugiero que no utilices como que esto es normal, ¿no? De repente como algo esperable, algo que suele suceder, ¿no? Cuando pasa estas cosas, cuando se vive por esto, cuando se pasa por esto, ¿no? Normalización y validación, ¿ok? También hay una técnica que se llama la orientación anticipatoria. No sé si la han escuchado. La orientación anticipatoria es cuando yo no solo no valido, sino también indico lo que puede pasar más adelante. Por ejemplo, si una persona me cuenta, por ejemplo, que eso, digamos que estamos haciendo este tipo de trabajo en un espacio donde ha habido una inundación, donde ha habido un desastre natural, donde ha habido un incendio de grandes proporciones, ¿no? Estamos haciendo acompañamiento psicológico de repente a ciertos grupos, ciertas personas. Una orientación anticipatoria es explicar lo que le podría pasar a la luz de lo que le está pasando ahora. Decirle, por ejemplo, mira, bajo estas circunstancias, ¿no? Algo que puede ocurrir es que de repente tengas pensamientos que llegan a tu mente sin que tú los desees, ¿no? Lo llamamos pensamientos intrusivos, tengas dificultades para dormir, tengas dificultades para poder hacer algo u otro, ¿no? Se llama anticipación, orientación anticipatoria. Lo voy a poner acá, ¿ya? Para que quienes pidieron diapositivas. Anticipatoria. Ya, listo. ¿Se entendió lo de la orientación anticipatoria, colegas? ¿Podría repetir nuevamente, por favor? Sí, claro.
La orientación anticipatoria es una técnica que lo que busca es, como su nombre lo indica, indicarte lo que podría pasarte a la luz de lo que te está ocurriendo ahora, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una persona que me dice que hace unos días descubrió, no sé, pues que su pareja, pues, no sé, le fue infiel, por ejemplo. Claro, validamos lo que le está ocurriendo, ¿no? Que siente mucho estrés, que se siente triste, ¿no? Pero también podemos hacer una orientación antipática indicando que, mira, es probablemente que sostener este tipo de experiencias en un corto tiempo, en un corto plazo, puede también producir algunas sensaciones físicas, quizás que de tensión, puede quizás llegar a tener pesadillas de repente o recuerdos intrusivos. Quiero que sepas que esto aunque es muy incómodo, es posible que ocurra, ¿no? No. O por ejemplo, en algunos casos donde incluso es más importante esta orientación anticipatoria cuando tienes, por ejemplo, experiencias muy difíciles que son recientes y las personas de repente comienzan a tener incluso percepciones, eh, digamos, problemas perceptuales, ¿no? A nivel auditivo, visual. O, por ejemplo, en el duelo, ¿no? Alguien que experimentó un duelo también indicarle que probablemente, si bien ahora lo está sintiendo como algo difícil de procesar, se siente como una roca, que sepas que es posible que en un momento, quizás en una semana, 2 semanas o un mes, las cosas puedan cambiar, es decir, que pases de ser una persona como que muy dura en estos momentos a ser alguien demasiado sensible, que incluso no puedas ni controlar tus emociones, ¿no? Que sepas que eso también es una posibilidad, ¿no? Y que no sería necesariamente un indicador de que estás enfermo o enferma, ¿no? Entonces, porque a las personas le preocupa muchas veces esto, ¿no? Es decir, no, mm, que tú le anticipes lo que podría pasar de forma asertiva les da la herramienta de que si les pasase eso, sabrían qué hacer, porque normalmente la orientación anticipatoria también va acompañada de posibles consejos, mensajes de qué puedes hacer, y también de normalizar esa experiencia que aún no está pasando y que podría pasar. ¿Ok? A eso nos referimos con orientación anticipatoria, Pregunta. ¿no? Por ejemplo, en personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, esto no podría tal vez como que darles justo motivos, ¿no? Como para comenzar a rumiar más sobre las cosas que pueden pasar en el futuro. Ok, gracias Arturo, muy buena pregunta. El tema es con una persona que ya sabemos que tiene un problema de ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿no? Donde la persona se preocupa mucho y comienza a generar muchos escenarios ficticios, normalmente catastróficos. Ahí la orientación va en otro nivel. Ahí, por ejemplo, la orientación anticipatoria podría ser, eh, digamos, problemática si es que no la sabemos manejar bien. En todo caso, ahí convendría básicamente aterrizar en que el problema de la persona pasa por justamente que, digamos, ingresa a una habitación donde comienza a debatir consigo misma, ¿no? Sobre ideas que pueden pasarle y a la vez sobre posibles soluciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el TAG, la psicoeducación o la devolución comprensible pasa por enseñarle que es importante la tolerancia y la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Que aprenda a responderse con un no sé, ¿no? Que a partir de ahora la palabra que tú vas a utilizar para cualquier pregunta que se te venga a tu cabecita es no sé. Y si le pasa esto, no sé. Y si esto, no sé. ¿No? Y ahí puedes decir, y es probable que eso te genere malestar. Ahí puedes usar, por ejemplo, la orientación antipatología. Es probable que eso te genere, es más, es probable que sientas que no tiene sentido. ¿Ok? Puede pasar, pero tú continúa. ¿No? Que puede ser, que es una manera que puedes ir entrenando y a la vez tienes que llevar un proceso terapéutico, tienes que trabajar desde la terapia cognitivo-conductual. Vas a trabajar, por ejemplo, con un procedimiento en el cual se trabaja exposición al pensamiento, ¿no? Le explicas, ¿no? Para que la persona tome nota, para que también busque un terapeuta que le ayude, donde vas a trabajar lo que son evitación de expectativas, donde trabajas las conductas de evitación a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento. Entonces, todo eso le vas explicando porque tú ya reconociste que su problema es el TAG, ¿no? Y es válido. ¿Está claro, Arturo? Sí, muchas gracias. Excelente, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Entonces, por eso le decía, ¿no? Es una tarea complicada en esos niveles porque hay que saber como que así que de todo, ¿no? Y, y no todo es para todo, porque, por ejemplo, el TAG es un problema de ansiedad que tiene, normalmente su activación es más de tipo cognitiva, o sea, la persona primero piensa y en la medida que piensa mucho, luego siente malestar.
En cambio, los otros problemas de ansiedad, como las fobias específicas o el propio pánico, es al revés. La persona primero siente y luego piensa. O sea, primero siente la aceleración cardíaca y luego piensa que se va a morir. Entonces, la reformulación es diferente, ¿no? La comprensión es diferente. Así que si ustedes están entrando en este terreno, pues mi respeto porque hay que saber mucho y hay que saber distinguir también. Pero está genial, está genial. Ok, a ver, acá dice Alejandra, ¿podría dar un ejemplo de un caso de TOC de orientación anticipatoria? Ya. A ver, muy similar, ¿no? En el caso del TOC, por ejemplo, lo que tenemos que, los pilares para trabajar en el TOC es uno, la acomodación familiar, indicar justamente cómo las personas con las que uno vive normalmente contribuyen a que se mantenga el problema del TOC y que la persona se vuelva pasiva respecto a su problema de alguna u otra manera. Lo otro que tiene que saber es el ciclo del TOC, cómo funciona el TOC, ¿no? Es decir, aparece un estímulo, luego aparece una obsesión o el malestar, ¿no? La obsesión puede ser un pensamiento, pero también puede ser una sensación, luego aparece el ritual que la neutraliza, luego se reduce el malestar y luego otra vez empieza otro estímulo y así, ¿no? El ciclo del TOC. Luego también otra información importante es conocer el tema de los primeros pasos, ¿no? A los que están aquí en Cumis, la vez pasada les decía, ¿no? Paso importante para la persona de TOC, uno es que aprenda a identificar el tipo de TOC que tiene, los rituales más frecuentes, ¿no? Que realiza, y que no es que evite el ritual, porque tú sabes que cuando la persona con TOC, su terapia por excelencia es la exposición con prevención de respuesta, pero tú no le vas a decir que haga eso porque obviamente no lo va a tolerar, ¿no? Aparte, requiere un proceso terapéutico sostenido, una evaluación más compleja y demás. Incluso para casos de TOC resistente, la medicación es importante. Eh, pero algo que le puedes ir indicando, por ejemplo, aparte de estas teorías o estos modelos de terapéuticos que te estoy indicando, es, por ejemplo, que aprenda a compulsionar mal, ¿no? Porque, o sea, que aprenda poco a poco a debilitar digamos, la rigidez. Yo siempre digo a mis consultantes TOC que el TOC es como un señor cuadriculado, es como alguien muy rígido, ¿no? Muy rígido, que es muy cuadriculado, que para combatirlo tienes que hacer lo que normalmente ese señor no le gustaría que hagas, ¿no? Entonces, compulsionar mal, por ejemplo, es una forma de decirle a la persona que no es que dejes de ritualizar, porque yo sé que ritualizar te alivia, yo sé que también eso te mantiene en el problema, pero puedes comenzar a ritualizar de forma errada. Por ejemplo, no sé, si la persona, por ejemplo, cada vez que ritualiza, no sé, cada vez que tiene un TOC, por ejemplo, no sé, un TOC no sé, supersticioso, ¿no? Que cada vez que, no sé, pasa algún estímulo en particular, la persona de repente se pone a hacer algún movimiento o a contar en su cabeza o a hacer algún otro tipo de ritual. Le decimos, ok, que haga el ritual pero de forma diferente, ¿no? Quizás que lo haga más extenso, más corto, que agregue algo, que quite algo, no sé. Si la persona, por ejemplo, ¿no? Para que me entiendan, cuenta hasta 7, que cuenta hasta 8, que cuenta hasta 9, o cuenta hasta 6, etcétera. Entonces, no se le pide que necesariamente deje de ritualizar, sino que ritualice mal. Si la persona reasegura 3 veces, pues que lo reasegure 4, 5 y luego 2. O sea, que lo haga impredecible, ¿no? A eso me refiero. Entonces, repito, otra vez necesitamos conocer los problemas y saber qué se sabe de ese problema, ¿no? Para dar un alcance. ¿Ok? ¿Un poco más claro? ¿Me dicen, por favor? Ya. Bueno, imagino que sí. No sé quién hizo la pregunta, pero Alejandra. Ah, ya. Muy bien. Sigamos por acá. ¿Qué más? Y también la psicoeducación basada en evidencia, ¿no? Tarea para la casa, investigar. Funcionamiento de los problemas como la ansiedad, el estrés, los ciclos de emoción como el ciclo del TOC, mecanismos de evitación, importancia del autocuidado de las rutinas, ¿no? Ya aquí obviamente son mucha información, he puesto algunas cosas nada más que te van a servir muchísimo. ¿Sí? Bien.
Recuerda, debe ser concreto, lenguaje simple, evitando la jerga técnica. Obviamente, si hay alguien que entiende la jerga técnica, pues usarás un poco de jerga técnica. Si no le entiende, pues tendrás que describirlo en términos del contexto del usuario y que lo pueda comprender. ¿Ya? Cuatro. Etapa 4. Orientación práctica y estrategias iniciales. El objetivo aquí básicamente es brindar herramientas inmediatas. Ojo, contención, contener, ¿no? Aguantar el problema, ¿no? Como lo que te estaba diciendo, compulsionar mal, comenzar con una breve estrategia de repente de paltaj, ¿no? De modelar respuestas, ¿no? Como el no sé, ¿no? O trabajar en una técnica de repente de control atencional, ¿no? Entonces, no te va a resolver el problema, pero te va a ayudar muchísimo y vas a sentir que puedes hacer algo, pues es muy importante, porque algo que las personas con problemas sostenidos en el tiempo experimentan es pérdida de la autoeficacia, es decir, sentirse incapaces de hacer algo frente a lo que les está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros podemos devolverle de alguna u otra manera, la eficacia, la autoeficacia. Muy bien, brindar herramientas inmediatas aplicables en las siguientes 24 o 72 horas, ¿no? Algunos obviamente van a ser técnicas o recursos que le va a poder ser por mucho más tiempo, pero eventualmente en un lapso inmediato. Recomendaciones según el caso, ¿no? Por ejemplo, para regulación emocional breve, ¿no? Una o dos técnicas como las técnicas TIP, ¿no? Dentro de la DBT se trabaja muchísimo en las técnicas TIP, que básicamente es recurrir a estímulos muy fríos, ¿no? A ejercicio intenso o una respiración progresiva, ¿no? De ahí viene eso justamente, ¿no? La respiración diafragmática, relajación muscular, lo que es la pausa sensorial, el grounding también se le conoce, ¿no? Que es el famoso pausa sensorial 5-4-3-2-1, ¿no? Es decir, que la persona quizás tome una respiración breve, que cierre los ojitos y que mencione las cinco últimas cosas que tocó, las cuatro últimas cosas que olió, las últimas tres cosas que probó, que saboreó, las últimas cosas que escuchó y la última cosa que de repente que olfateó, no sé. Entonces, juega con su memoria, con los sentidos. Por ejemplo, esto también ayuda muchísimo a las personas que están sobrepensando, ¿no? O que están con algún tipo de pensamiento intrusivo. Hacer esta pausa sensorial les permite un poquito desconectar con eso y romper el patrón de sufrimiento. Entonces, puede ayudar muchísimo, ya sea a nivel emocional o a nivel cognitivo, ¿ya? Hay más técnicas, obviamente, pero solamente les estoy poniendo algunas que pueden ser de utilidad y de manejo para ustedes. También está la organización cognitiva y conductual, ¿no? Ayudar a diferenciar problemas manejables de preocupaciones que no requieran acción inmediata. Eso es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Algunos heurísticos que permitan justamente solucionar problemas, jerarquizar problemas de inmediatez o postergación, urgencia, emergencia o no urgencia, ¿no? O acciones enfocadas a diferentes tipos de categorías según lo hayamos identificado. Entonces, aquí te puedes apoyar con recursos físicos, recursos impresos, hacer ejemplos, ¿no? Aquí se supone orientación práctica. Aquí básicamente se trata de poder enseñarle. Enseñar haciendo eventualmente, ¿no? Yo puedo aplicar, por ejemplo, las dos técnicas de regulación emocional en ese momento con la persona, ¿no? Puedo hacer. La ayuda cognitiva conductual también lo puedo hacer. Si tengo la ficha lista, le puedo entregar, pues, a ver, piensa en esto. ¿Cómo sería? Que os ponemos el ejemplo. ¿Ok? Identificar también una micro tarea de avance, ¿no? Es decir, que la persona se vaya de la sesión o del espacio con una pequeña tarea que le permita conectar. De repente agendar una cita con un profesional, acudir al centro de salud mental más cercano, por ahí de repente hacer una agenda de números de emergencia, ¿no? De repente a quienes pueda llamar para poder indicarles que sean como que su soporte emocional en momentos de crisis. Es una estrategia también muy, muy utilizada muchas veces, ¿no? Que básicamente consiste en que el consultante pues diseña una pequeña agenda de personas, al menos dos o tres personas que tras previo acuerdo, el consultante puede llamar cuando se sienta mal, se sienta triste, se sienta frustrado, o esté pasando por algún momento complicado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y C, fomento de recursos, ¿no? Señalar recursos internos observados en el discurso del consultante, es decir, cosas que el consultante ya hace o ya dijo que pueden mejorar, que pueden perfeccionarse,
o que podemos implementarlo de manera mucho más ajustada a sus necesidades. Redes de apoyo, que las reconozca, qué tipo de red de apoyo le brinda, si es un apoyo informacional, si es un apoyo emocional, si es un apoyo instruccional, si es un apoyo profesional, qué tipo de apoyo es, ¿no? Que las aprenda a identificar, si las tiene, no las tiene, etcétera. Recomendar rutinas protectoras básicas de sueño, de alimentación, de cuidado físico, etcétera, ¿no? Pausas, y siempre esto conectarlo con su problema. ¿No? Indicarle que, mira, en la medida que esto se organice o se sostenga, también vas a estar en mejores condiciones para afrontar. Tu nivel de estrés va a estar menos alto, ¿no? Eso te va a permitir pensar mejor, sentirte menos tenso muscularmente. Entonces, buscar siempre que las recomendaciones, sobre todo en estilos de vida, estén conectados al motivo. No porque te lo estás inventando, sino porque realmente hay una relación a ese nivel. ¿Sí? Muy bien. Esa es la etapa 4. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Preguntas, dudas? Estamos llegando casi ya a las últimas etapas. Si está claro, también lo pueden poner en chat, por favor. Y no se Yo vayan. puedo hablar normal, ¿verdad? ¿Sí? Ya, buenas noches. Hola. Em, Mi pregunta más que todo sería en tema de recomendación, ¿no? Sé que hay muchas orientaciones que se pueden brindar al momento de terminar una consejería, podría decirse, pero brindar tantas consejerías también bueno, tantas sugerencias, es importante el momento de diferenciarlas. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? ¿Cuál sí o sí debemos de señalar al paciente que debe de hacer? Claro, supongo que va enfocado a un problema, pero siempre hay algo que sí se tiene que mencionar o considerar al momento de despedir a un paciente, me imagino. Ujú. Claro. Esa es mi duda por ahí. Ojo, recuerda que yo les estoy poniendo estrategias recomendadas ABC, pero no quiere decir que las tres las vas a hacer necesariamente, ya sea por temas de tiempo o ya sea por urgencia. Muchas veces la estrategia A, es que lo que pasa es que la estrategia A es la que casi que siempre se usa. ¿Ya? No está mal, ¿no? Pero les estoy planteando dos recursos adicionales que podrían complementar si es que el tiempo te permite, o podrías de repente reemplazar si es que la persona no necesita tanto regularse, sino necesita trabajar a nivel cognitivo y conductual, ¿no? Entonces, una de las cosas que te va a marcar primero la cantidad de estrategias o técnicas va a ser eh, el tiempo que tengas. Porque la idea es que no solo lo digas, sino que de alguna forma también lo practiques en un minuto y medio. Y lo otro, básicamente, es que sea la pertinencia del caso, ¿no? Repito, eso implica muchísimo el conocimiento que tengas en los problemas que la persona reporta, ¿no? Si trabajas a nivel, por ejemplo, a nivel TAG, te va a convenir, por ejemplo, la estrategia B. Si es una persona con problemas de regulación emocional o problemas de, digamos, impulsos, te va a convenir la estrategia A y por ahí algunas estrategias adicionales, ¿no? Por ejemplo, de habilidades de BT, si las conocen por ahí. Entonces, que sepan que si bien es cierto, los estamos planteando de esta manera, no les voy a mentir, sí necesita que tengan mucho conocimiento en los fenómenos que ustedes van a ir encontrando. Por eso les decía que trabajar en orientación, en realidad, parece fácil porque a veces se confunde con dar consejitos y no es así. En realidad implica conocimiento muy vasto de muchos problemas. Es lo que te puedo comentar, Fernando. No sé si tal vez satisface tu duda, pero en realidad no tienes que aplicar los tres, repito. Normalmente el A es el que se aplica siempre, pero tienes recursos adicionales y el tiempo y el fenómeno te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Bien. Paso 5: derivación, advertencias clínicas y plan de seguimiento. Aquí el objetivo básicamente es garantizar la continuidad y evitar riesgos. Igual depende del caso. No es lo mismo, por ejemplo, un problema de depresión, incluso aunque sean mismos problemas, no es lo mismo un problema de depresión tras una pérdida de trabajo o un duelo a una depresión por violencia familiar. O sea, hay, hay riesgos que van a ir más allá incluso del fenómeno psicológico que tienes que considerar, ¿ya? Incluir criterio de derivación, ¿no? Muchas veces ayuda muchísimo tener esta hojita que normalmente como un recetario
donde la persona se lleva también un producto. Eso es lo que yo le decía, ¿no? A la primera etapa, ¿no? ¿Qué busca la persona? ¿Qué le gustaría que el servicio le brinde en estos tiempos que va a estar? Esta pequeña hojita recetaria, más adicionalmente a las fichas que le puedes dar como recursos de entrenamiento, técnicos o psicoeducación, es una pauta, es como una instrucción y la persona la va a poder seguir. Puedes poner psicoterapia formal, puedes ser más detallista, ¿no? Terapia cognitivo-conductual enfocada en exposición con prevención de respuesta, ¿no? Para TOC. Psicoterapia cognitivo-conductual enfocada en trabajar la tolerancia a incertidumbre, no violación de expectativas, no focalización atencional para problemas de ansiedad generalizada. Psicoterapia de activación conductual para la depresión, ¿no? Hacer énfasis en la programación de actividades, etcétera. Entonces, depende también el nivel de detalle que tú le puedes dar según tus conocimientos del fenómeno y de las técnicas o los procedimientos que ya han demostrado que funcionan para tales tipos de problemas. ¿Ya? También atención médica de ser el caso. A veces también el problema psicológico revela o la exploración de la orientación revela algunos temas médicos pendientes que podrían funcionar como lo que se denomina una variable disposicional. Es decir, una persona, por ejemplo, que tiene un dolor de muela, ¿no? Y te dice que está muy irritable, que está discutiendo mucho con su familia y que también tiene un dolor de muela de hace un mes y medio porque no va al odontólogo. Entonces, resulta que caes en cuenta que la persona normalmente para irritada porque todo el día siente dolor, ¿no? O tiene un uñero de repente. Entonces, decirle o hacer notar, oye, mira, yo sé que esto no es la causa probablemente de las cosas, pero es más probable que reacciones de forma irritable porque ya estás viviendo en un estado cansado, estresado, y sería bueno que atiendas esto. O sea, y en la medida que atiendas eso, tal vez las cosas puedan ir mejorando poco a poco y luego en un servicio adicional de psicología puedes trabajar algunas cuestiones vinculadas a tu asertividad comunicativa, ¿no? A tu regulación de los impulsos, etcétera, que también tú le puedes dar información sobre eso, pero pones énfasis en que hay una variable a nivel del organismo que es importante atender. Lo mismo pasa con las personas que son pacientes psiquiátricos y no toman medicación, o los pacientes de repente que tienen un problema crónico y no están con atención médica, con vigilancia médica. Eso influye muchísimo en su salud mental, en su conducta, etcétera. ¿Ok? Y también de servicios especializados. Signos de alerta, ¿no? Que ameriten acudir a un servicio más intensivo, ¿no? Incremento súbito del malestar o reciente, ¿no? O ideas autolesivas, siempre es un factor que nos invita a que hagamos la derivación o la conexión. Y síntomas disociativos frecuentes, sobre todo vinculados a experiencias de fuerte vinculación traumática, ¿ya? También puede ser casos de violencia familiar, por ejemplo, de riesgo a la integridad. Normalmente aquí vamos a incluir todas las situaciones donde la vida de la persona o la vida de un tercero vinculado a la persona está en riesgo. O dos, la desorganización emocional está teniendo una escalada muy alta y muy rápida, ¿sí? Sé explicar cómo acceder a la ayuda adicional, ¿no? O sea, hay que explicar, no solamente hay que decirle ya, haz esto o vaya esto, sino explicarle, ¿no? Instrucciones de cómo hacerlo, de qué hacer si es que no funciona, a dónde ir si es que esto no está funcionando. Todo eso, el qué hacer, es parte también de las advertencias clínicas, plan de seguimiento y derivación. Un ejemplo de cierre estructurado sería el siguiente, ¿no? Para las próximas 48 horas te sugiero aplicar las dos estrategias que revisamos, ¿no? Si notas que tu malestar aumenta o aparece alguna de estas señales, puedes indicar algunas que sean compatibles al fenómeno que estás indagando. Contacta a, llama al, acércate a, ¿no? O regresa a la consulta. Si deseas, podemos coordinar una sesión más larga para trabajar esto con más profundidad, en la medida de que esto te permita justamente tener una segunda sesión, ¿ok? Pero es importante que haya ese tipo de organización de información conectada a posibles acciones y posibles recursos, ¿sí? Y finalmente el cierre, ¿no? El cierre. Ya estamos justo casi en el tiempo. Sí les voy a pedir por favor que puedan tomar una fotito al final eh, para el recuerdo. Bien, el cierre. El objetivo básicamente es consolidar lo aprendido y cerrar de forma contenedora. Las acciones básicamente son preguntar, ¿no? Caemos con la pregunta con la cual casi que abriste la orientación, ¿no? ¿Qué es lo más útil que te lleva de esta conversación, de este tiempo compartido, de este espacio de salud mental, ¿no? Anímense a preguntar. Si te dicen, la verdad es que no, tómate un ratito más,
quizás no hiciste o no se atendió exactamente, o quizás la persona vino con una expectativa diferente. Bueno, obviamente eso debiste aclararlo antes. Por eso es que es importante que hayan ese tipo de preguntas iniciales cuando hicimos el encuadre y todo lo demás. Porque se supone que la persona viene por algo y tiene que irse con algo, ¿no? ¿Qué es lo más útil que te lleva esta conversación? Reforzamos también el compromiso, ¿no? Repartir los acuerdos principales. Una cuestión importantísima aquí es que la persona verbalice las tareas o acuerdos que la persona está teniendo o asumiendo a partir del encuentro que están teniendo, ¿ok? No es lo mismo que le digas a una persona, por ejemplo, no sé, vas a llamar al médico de la línea estatal al terminar esta sesión, a que la persona te diga, a ver, ¿cuál es el compromiso? Que voy a llamar al doctor cuando me sienta, ok. ¿Qué número? Al tata. Entonces, cuando la persona verbaliza, la haces más partícipe de su acción. Es poco más probable que la persona ejecute. Recuerden que esto siempre es un acto colaborativo, ¿ya? De forma que vamos a involucrar constantemente. Me dice que ponga la diapositiva 5. A ver, vamos a ver. Aquí está la diapositiva 5, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con el cierre, ¿no? Y si se dan cuenta, ya en el tiempo que ustedes vean, todo está conectado. O sea, estas etapas no están como que de forma aislada. O sea, cada una te sirve y la del cierre se nutre de la etapa o del encuadre inicial. Validar nuevamente el esfuerzo del consultante es importante que una de las últimas cosas que se lleve la persona sea el reconocimiento del esfuerzo, del valor o de la presencia que tuvo en sesión, ¿no? Te agradezco por haber venido, que sepas que estar aquí, a pesar que probablemente está ocupando un tiempo que para ti es importante también, representa un acto muy valioso para tu salud, ¿no? Y también para las personas que te quieren de alguna otra forma, ¿no? Según veamos las circunstancias. Hacer un cierre cálido, ¿no? El agradecimiento y obviamente eh, despedir a la persona. ¿Ok? Muy bien. Esa sería la etapa 6. Eh, Justo 1 hora y media. Preguntas, por favor. Preguntas, dudas, o estamos claros. Aquí es donde les podemos responder algunas preguntas. Bueno, si no hay preguntas, pueden poner un emoji y yo sé que está claro. Fernando, adelante, por favor. Sí, Albert, eh, yo tengo más que todo una duda. Yo estaba haciendo mis prácticas preprofesionales en un colegio y Va. me preguntaba siempre qué material debemos tener listo, ¿no? ¿Qué material físico se debe tener listo, imprescindible, por así decirlo? Porque a veces Ujú, era difícil saber qué material podía tener para trabajar con algunos chicos y también, como dijiste, va a depender del tiempo, ¿no? En una institución educativa a veces el tiempo queda muy corto, por así decirlo. Ya, bien, buena pregunta. El material que yo te sugiero que tengas listo son lo que está en el punto 4: resúmenes, instrucciones, ¿no? Secuencias, rutas, heurísticos, ¿no? Si pasa esto, aplico esto. Y si no funciona, aplico lo otro y así. Esto lo puedes diseñar de forma, digamos, de forma general, como para todos, como quien entrega un volante, ¿no? A veces no sé si te ha pasado que alguien te entrega un volante, un flyer, te dice, si te sientes ansioso, si sientes ansiedad, ¿cómo le identificas? Ah, te pone señales, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Opción uno, de repente, pues no sé, respira, ¿no? De tal manera. Opción dos, si no te funciona, vamos por algo más intenso. De repente, saca hielo y ponte el hielo en la mano y en lugares sensibles como tu boca o las axilas, ponte. No funciona, pon agua helada y aguanta la respiración, ¿no? Y mientras tanto, llama a una persona, conversa con alguien, entonces te pone como heurísticos, ¿no? Rutas. Puedes tenerlas prediseñadas, como que también puedes ir teniendo cuadros para que con la misma persona tú vayas completando y que se lleve ese recurso, ¿no? Entonces, yo te sugiero que la mayor cantidad de recursos que tú puedas diseñar se enfoquen en esta etapa 4.
incluida, por ejemplo, el desarrollo de kits de ayuda, kits de emergencia. Siempre las flyers o los recursos que sean instrucciones específicas de secuencias que le permitan a la persona seguir, porque en realidad lo que tú estás haciendo ahí es un encadenamiento, o sea, simbólicamente es un encadenamiento. Quienes están familiarizados con la modificación de conducta, el encadenamiento básicamente es el desmenuzar una conducta compleja que puede ser regularse emocionalmente en conductas simples y organizadas, de tal manera que la conducta, eh, digamos, eh, que haces refuerza a la anterior y así sucesivamente. Entonces, es importante que sea de esa forma. Entonces, mi sugerencia va por este lado. La mayor cantidad de recursos que tengas y al tiempo que llega la persona, tú vas eligiendo cuál es más pertinente para el sujeto. ¿Ya? Bien. Eh, a ver, las 5 me dicen, ¿no? Esta es la 5. Bien, chicos, ¿les puedo pedir una fotito, Un- por favor? Una consulta. Hola, dime. Por ejemplo, en estos casos, justo en la de la derivación, ahí se puede hacer lo que es apoyarle a que pueda ir a un centro de salud. Podrías marcar una ficha donde haya secuencias, por ejemplo, ¿no? De repente, llamar al 103 opción 5 si eres de Perú, Ujú. o llamar o algunos, o el 107 opción 3 que son también de salud y es gratuito para todos, para hablar con un psicólogo o conocer direcciones de lugares. O tal vez entrar a una aplicación o a la página, enseñarle en Google también cómo buscar, ¿no? Quizás también indicarle a dónde aproximarse cuando llega al establecimiento, ¿no? Ir a admisión y todo lo demás, o sea, Mm, facilitar todo eso. ok, muchas gracias. ¿Mm? Muy bien. Chicos, ¿pueden prender su camarita para tomar una fotito? Que veo los comentarios. Las 6, me dicen las 6. Acá está las 6. Muchas gracias. Ok, gracias a todos, gracias. Bien, bueno, voy a dejar de compartir, ¿ya? Chicos, pueden seguirme también en el Instagram profesional. Estoy como psico.nat. Ahí le dejo mi Instagram para subir voy a subir la fotito. Listo. Voy a dejar de compartir para la fotito, ¿ya? Les agradezco a todos desde ya por estar aquí. Y los que no puedan prender su camarita, pues ponen un reaccionar. ¿Ya? A ver. A la voz detrás, ¿ya? Uno, dos, tres. Listo, ya está. Yo creo que ya está ya. Igual si pueden, nos etiquetan. Pueden también ustedes tomar fotitos, nos etiquetan y lo reposteamos ahí. Bien.